Entonces, esto es una muestra de ello. Entonces, quiero empezar con una frase que me llama mucho la atención de Mafalda, pues no es de Mafalda, pero es una frase que Mafalda la dice, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Hoy de pronto los invito a que dejemos el celular a un lado, a que nos conectemos con nosotros mismos. Esto pues no es una clase ni de terapia, pero son clases, es una clase de reflexión en la que podemos mirar qué estamos haciendo y qué podemos mejorar para todo lo que está pasando. Para la familia, les quiero socializar esta diapositiva y contarles la razón de ser de todo lo que estamos viendo. En esta foto voy a contar de izquierda a derecha, digamos que desde hace un año tomé la decisión de dejarme las canas y esto ha sido una transición muy interesante y ha sido una transición en la que me ha ayudado a comprender muchas cosas y la estigmatización que tenemos ante la sociedad de pronto hace pensar y repensar si hacerlo o no hacerlo por el simple hecho de que somos muy criticados y pues yo me sentí en el ojo del huracán a nivel social, a nivel laboral. Fue un proceso muy difícil, pero son procesos que lo llenan a uno de fortaleza y le acentúan a uno todos los valores y las vivencias que he venido teniendo durante mi vida. Y en la otra fotografía aparece Erika Levy. Erika Levy, para los que no saben y que nos están acompañando hoy, ella es una tía, es mi tía que tiene síndrome de Down, ya murió hace 2 años. Y yo tuve la fortuna que cuando me crié en la familia, yo no tenía muñecas ni de trapo, ni muchas Barbies como todas mis amigas, pero tenía una muñeca que era Erika. Entonces yo a Erika la sacaba a pasear, la peinaba, la arreglaba. Al ser una niña especial, pues digamos que la inocencia de ellos es eterna. Erika murió a los 50 años y pues fue la verdad que una larga vida con una larga experiencia porque pues ellos mueren muy temprano por el corazón, pero pues Erika duró mucho tiempo por su calidad de vida, porque era deportista, pero digamos que el vivir toda mi vida al lado de la diferencia me hizo ser una persona, ver la vida también totalmente diferente. Entonces también de ahí viene toda mi sensibilidad a través de la fotografía. Hay una fotografía de Ibagué, soy de Ibagué. Esta es una foto también muy especial que le dio la vuelta, yo creo que al Tolima. Esta foto ha salido en periódicos, ha salido en muchos sitios, porque es la representación de lo que es Ibagué en la época más o menos entre agosto y septiembre, cuando Ibagué florece y se ve tan hermosa. Y pues como todos ya saben, pues practico la fotografía, siempre nos encontramos a veces animalitos diferentes a las aves y tratamos de mostrarlos siempre para crear sensibilidad. Hincha y gloriosamente hincha del Deportes Tolima, y tengo la bandera de Alemania porque la bandera de Alemania hace parte de mis ancestros. Mi abuelo es alemán y tengo pues raíces alemanas y mi abuelo se casó con mi abuela que es de Honda, Tolima. Entonces ustedes imagínense esta mezcla de Alemania, Honda y pues crecer al lado de la diferencia. Entonces realmente pues el resultado es muy interesante poder tener una mente abierta y poder entender de pronto muchas cosas que hacen más fácil el diario vivir. Soy publicista, especialista en derechos humanos y competencias ciudadanas. En este momento trabajo en RCN como ejecutiva BTL. BTL significa, en inglés, es una sigla que significa below the line, debajo de la línea, es decir, que son los medios de comunicación no tradicionales para hacer publicidad. Ejemplo, publicidad en vivo y en directo, todo lo que tiene que ver con experiencias de marca dirigidas hacia los clientes. Y es por esto que estamos aquí hoy compartiendo esta presentación, porque a causa de la pandemia tuve que transformarme y tuve que empezar a hacer
cosas totalmente diferentes a las que hacía en mi diario vivir y me he dedicado a la investigación de mercados, me he dedicado a entender el comportamiento del consumidor, me he dedicado a entender qué es lo que está pasando día a día para poder apaciguar un poco esa incertidumbre de mi entorno de trabajo, de mi jefe, de mis compañeras, para poder ayudar a entender cómo vender radio en medio de la pandemia. Entonces, esto también pues ha llevado a hacer procesos de creatividad, hemos hecho reuniones pues muy de alto valor que han ayudado también a poder nosotros acostumbrarnos y adaptarnos a las marcas que pautan en la radio. También toda la vida he sido deportista, fui nadadora y toda la vida lo he seguido ejerciendo, no nado, pero pues hago otros ejercicios y como hobby pues tengo la escritura y unirme a causas que eleven la conciencia del ser humano como esta, poder compartir conocimiento y compartir con todas las personas y ser multiplicadora. Vamos a hablar rápidamente de nuevos hábitos de consumo. Cuando hablamos de nuevos hábitos de consumo es cómo nosotros los ciudadanos, los seres humanos, hemos empezado a tener unos diferentes hábitos de consumo que nos ha tocado adaptarnos o que simplemente hemos cambiado solamente porque estamos en pandemia. Vamos a hablar aprendiendo a vivir con el virus, transformación de la humanidad y yo, todo lo que tiene que ver con resiliencia, es una palabra que llegó para quedarse y para ayudarnos a poder entender muchísimo más lo que está pasando y cómo de una nueva normalidad podemos pasar a una mejor normalidad, no quedarnos solamente en una nueva normalidad. Cuando hablamos de hábitos de consumo y entendiendo al consumidor, pasamos de entender a un consumidor mucho más responsable. Nosotros en este momento estamos en un proceso, independientemente que ya llevemos más de 100 días en cuarentena, pero llevamos un proceso en el que las vivencias nos hacen cambiar nuestros hábitos de consumo. El ejemplo más grande, nosotros con Mauro hemos sido supremamente juiciosos y hemos sido muy rígidos con el tema de cuidarnos, de no salir. Entonces, digamos que cómo pasa el tema del servicio a domicilio a ser parte ya del diario vivir de nosotros y cómo esos hábitos de consumo van cambiando y cómo también nos vamos adaptando a marcas que antes no consumíamos porque es lo que hay en el mercado y muchas veces no encontramos las marcas preferidas. Entonces empezamos a consumir muchas veces lo que nos toca y empezamos a conocer productos que antes no teníamos la decisión, que antes teníamos la decisión de consumo sobre ellos. Empezamos a buscar un consumo muchísimo más responsable. Ya empezamos a mirar temas de sostenibilidad, reutilización, todo el tema de reciclaje, apoyo a la economía local. Eso es tan importante. Nosotros aquí en Cali hemos hecho la tarea y la hemos puesto en práctica y la compartimos cada vez que podemos, pero el tema, por ejemplo, de la economía local, y lo estábamos hablando con Nano, el hermano de Mauro, hace 15 minutos antes de conectarnos, que muy bueno hacer estas socializaciones para poder también saber qué está haciendo la familia, de qué manera nos podemos apoyar, si hay algún familiar, no sé, que está vendiendo tamales los fines de semana, cómo nosotros a través de nuestros chats poder compartir y ayudar con esta información y obviamente pues ayudarle dentro de nuestra misma familia. Cuando hablamos de economía local son las tiendas de barrio, todos esos proyectos que vienen a desarrollarse dentro de esta pandemia. Digamos que yo desde pequeñita he sido una consumidora muy buena porque mi abuelo alemán, ellos tuvieron un local en Ibagué que se llamaba el Centro Social de Ibagué. Era el sitio donde se encontraba, o sea, podrías llegar a buscar una aguja en un pajar y la encontrabas. Entonces, desde pequeñita me acostumbré a ser muy buena consumidora, que me gusta probar todos los productos. Digamos que eso lo he venido descubriendo durante el tiempo y más ahorita en pandemia, que he sido muy de apoyar a la economía local. Entonces, cómo consumir también las personas que están viviendo de sus proyectos locales, de qué manera los podemos ayudar. El consumo responsable viene muy ligado al apoyo a la economía local. Si yo le compro, no sé, 10 libras de cilantro al mes a Carulla, Olímpica, ¿por qué no comprárselo al señor de la tienda?
Entonces, digamos que nuestra economía también empieza a cambiar un poquito, porque si yo puedo sentir que le puedo ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo? Algo muy importante, y aquí vamos a hablar mucho, tanto, esto va a ser una mezcla económica, una mezcla social, una mezcla que nos va a ayudar a entender mucho también lo que está pasando. Cuando hablamos que el aislamiento disminuye la comparación social y con esto la presión del estatus, y la puse en negrilla porque me parece supremamente importante. Nos hemos dado cuenta que hemos estado prácticamente 3 meses en chanclas, que estamos buscando estar un poco más fuera de casa y que hemos venido creando unos hábitos que antes no teníamos y que pues claramente ahorita salimos con tapabocas, a veces no podemos ni reconocer a las personas porque pues estamos con tapabocas, pero todo el tema de la comparación social, somos una sociedad altamente que nos fijamos en cómo te vistes, qué marca, somos una sociedad que nos importa mucho el qué dirán. Y esto viene con el tiempo, nos vamos a dar muchísimo más cuenta que esto viene también como alejándonos un poquito de eso, a dejarnos de comparar, que la presión del estatus ya no importe tanto, porque somos muy de el qué dirán y cómo está mi vecino y qué puede tener mi vecino que no tengo yo, bueno, y etcétera. Y eso pues ya pasa a un segundo grado porque ya no es tan importante. Digamos que ya la pandemia nos dijo, todos estamos dentro de la misma bolsa, a todos nos está pasando lo mismo, esto no es que a ti sí, a ti no, todos estamos viviendo exactamente lo mismo. Entonces, el tema de la comparación social viene a quedarse a un lado. Hablamos de el nuevo consumidor. ¿Cuál es la diferencia de cómo consumíamos antes a cómo consumimos ahora? Ahorita tenemos por ejemplo, que vamos a ser mucho más susceptibles al tema de las marcas blancas. Las marcas blancas son, por ejemplo, la marca blanca del éxito, o la marca blanca del D1, marcas que antes no tomaban relevancia, pero que nos estamos dando cuenta que son marcas que están ahí, se pueden consumir y que podemos quedarnos con ella. También todo el tema, vamos a disminuir el miedo de comprar en línea. Y ese miedo equivale a hace 8 o 15 días que fue el día sin IVA online, en donde vimos, se batió récord. La comparación es que en un día, en un solo día en Colombia, se hicieron las compras que se hacen en 3 Navidades juntas, o sea, online, cuando estamos hablando solamente de compras por internet. Entonces, digamos que Colombia se dio cuenta que, pues sí, hay una economía que está estancada, pero que la gente que gana muy bien está guardando su dinero, está ahorrando y pues aprovecha estas coyunturas que van a seguir llegando. Y si ustedes se dan cuenta, en este momento ustedes se meten a alguna página y siempre hay algún descuento que aplica. Entonces estos descuentos van a seguir bombardeándonos de una manera impresionante, pero en nosotros está de qué manera podemos llegar a manejarlo. El tema de los hipermercados, nos alejaremos un poquito mucho más porque lo mismo, vamos a empezar a valorar mucho más la economía local y el tema del efectivo va a disminuir, vamos a pasar a pagar mucho más con tarjeta, vamos a empezar a hacer pagos por estas redes a través de internet y vamos a controlar un poquito más el consumo. O sea, es decir, nosotros con Mauro el primer día sin IVA dijimos que necesitamos, nos miramos y dijimos qué maravilla que no necesitamos nada, porque muchas veces uno compra porque está barato y porque quiere comprar. Entonces, qué chévere uno en este momento empezar a controlar ese consumo y volverlo de una manera racional y no emocional. Entonces empezamos a poner en una balanza qué queremos y qué no queremos. El incremento del consumo electrónico en adultos mayores empieza a tener un poquito mucho más de confianza. Cuando empieza todo el tema de la pandemia y se ve muchísimo la transición en los estudios de mercado, los adultos mayores con mucho miedo a hacer compras a través de la red, con mucho miedo a socializar con el tema de las redes sociales y todo lo que envuelve el comercio electrónico. Y ya digamos que los resultados ellos se van viendo, se van socializando los adultos mayores y van entendiendo que pues que en medio de todo sí es seguro comprar en línea.
cuando hablamos de humanización de la tecnología, nunca hay que olvidar que detrás de toda la tecnología siempre hay un ser humano. O sea, digamos que cuando hay un robot, nosotros nos damos cuenta de inmediato y hay unos protocolos que tienen las empresas que cuando la persona que te contesta, por ejemplo, ese mensaje de algún servicio al cliente y es un robot, automáticamente el robot te dice, soy un robot, no estás hablando con una persona que te puede dar inmediatez. Entonces, ya empieza también todo el tema de tecnología a volcarse un poco más humano para poder adaptarnos a todo lo que está pasando. Ahí me quedó ocurridito. Bueno, aprendiendo a vivir con el virus. Esta es una realidad que llegó para quedarse. Creo que cuando esto empezó, a los 2, a los 3 meses, siempre había como una respiración de decir, esto ya pasará, esto ya se va a acabar, ya casi, miremos de qué manera, proyectémonos para dentro de 4 meses, pero ya hoy en día somos más conscientes que es algo que llegó para quedarse, vamos a estar viviendo con esto como si fuera una gripa más a un término de largo plazo, y se promedia que durante 6 meses va a ser más la gente que muera de hambre que de coronavirus. Entonces, digamos que el virus, independientemente que con el tiempo se vaya volviendo más débil, no quiere decir que se haya ido. Que todo vaya volviendo a la normalidad de manera muy aleatoria no quiere decir que volvamos a la realidad. Digamos que si nosotros en este momento no nos adaptamos a las nuevas reglas, no vamos a poder adaptarnos nunca y vamos a ir en contra de todo lo que está pasando. Vienen a tomar relevancia con todo lo que tiene que ver, por eso el mensaje de bienvenida que les decía, que mente abierta. Cuando tenemos una mente abierta, podemos asimilar muchísimo más con solidaridad todo lo que está pasando. Es momento de adaptarnos a las reglas, es momento de tener pensamiento colectivo a nivel familiar y a nivel empresarial. Ejemplo, les comparto que, pues, no, y sé que no me está pasando solamente a mí, muchas empresas ya tienen el ojo del huracán puesto en el staff de trabajo que les dicen, si ustedes no son creativos, si ustedes no son autónomos, si ustedes no resuelven las situaciones de una manera inmediata, estamos reevaluando su perfil. Digamos que empiezan, y lo vamos a ver más adelante, a salir a flote en las empresas una serie de habilidades y cualidades que si nosotros no tenemos la mente abierta para poder asimilar y adaptarnos, pues vamos a ir quedándonos en el tiempo y eso sí es muy grave. El tema de humanización, o sea, cuando muchos dicen, ay, es que la gente no aprende, yo pensé que el coronavirus los iba a cambiar, pues a unos sí, a otros no, pero lo bueno es que a los que no y sí, pues vamos sumando, o sea, definitivamente muchos también dicen, tiene que pasar algo mucho más fuerte para que las personas cambien, sí, a lo mejor nos están preparando para algo mucho más fuerte, que es lo más seguro. Consumo sano y saludable, estamos en casa, estamos quietos, nos hemos dado cuenta que no podemos seguir comiendo igual porque nos movemos menos, entonces empieza el consumo sano y saludable a moverse muchísimo más. Nuevos roles y aprendizaje, por ejemplo, en mi caso, este es un nuevo rol y también pues es un aprendizaje porque cuando yo hago estas presentaciones aprendo un montón y cuando uno enseña pues aprende muchísimo más. Descubrir nuevas etapas de nosotros mismos. O sea, yo he tenido que reinventarme en mi labor en la empresa haciendo hasta videos de cocina. He hecho cosas que pues que los talentos siempre están ahí, pero que digamos que el coronavirus me ha dado la oportunidad de desarrollarlas. Y así le ha pasado a muchas personas. Entonces es descubrir esas etapas en nosotros mismos y cómo también la soledad viene a sacarnos de esa zona de confort, a retarnos, a decirnos usted no sabe estar solo o a decirnos usted se lleva muy bien con la soledad o aprender que la soledad no es mala, pero hay que saberla comprender y entender y asimilar. Y el tema de los propósitos, muchas veces, claro, estar en temas de cuarentena, pues no tienes un propósito ni diario, ni semanal, ni mensual, porque no vislumbras absolutamente nada, porque simplemente el miedo nos tiene consumidos, porque es evidentemente
pues que hay un desasosiego un poco para poder vislumbrar el futuro y estamos acostumbrados a proyectar, a mirar dentro de un año, 2 años, entonces esos propósitos van quedando a un lado y no nos dejan tampoco adaptarnos. Entonces, independientemente que estemos en tiempos de cuarentena, los propósitos a nivel personal, a nivel laboral y en nuestros entornos son supremamente importantes. Ahora vamos a ver, vamos a hacer un stop y a pensar, porque de las crisis salen oportunidades y las crisis no son gratis, como les decía anteriormente. Muy seguramente esto vino para prepararnos para algo mucho peor. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que son para cada uno de nosotros. No me las tienen que responder. ¿Te has preguntado qué quieres mejorar de ti mismo? ¿Estás buscando nuevos roles? ¿Qué hago hoy que no hacía antes? ¿Cómo ves el confinamiento? ¿Te sientes encerrado? ¿Te sientes obligado? Porque si nosotros nos estamos sintiendo que esto es una obligación, que estamos obligados a estar y que estoy encerrado, entonces algo está pasando con nosotros. No estamos viendo la situación como es. ¿Cómo calificas tus pensamientos? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿Cómo te sientes? Si estoy protegido, si hago los protocolos, si hago las cosas de la manera correcta, si mi actitud está abierta al cambio, se puede mantener en paz en medio de la crisis. Todo depende de ti, de tu cabeza, pues tu cabeza es tu mundo. Muchas veces en la convivencia, y nos pasa muchísimo a las mujeres, que pensamos que nuestros esposos nos pueden adivinar nuestros pensamientos y eso nunca va a pasar. Y es la manera en cómo también nosotros, estando tanto tiempo en compañía y compartiendo, podemos adaptarnos y empezar a aceptar este cambio. O sea, la pregunta es, ¿ya aceptaste el cambio? Esa es una pregunta que solamente es para ti, que te la respondas a ti mismo y que solamente tú te vas a responder. Amor, ¿por qué no me pones la de PDF? Este es PowerPoint y PDF. PowerPoint. No, se desconfiguró todo. Permítanme porque es que está toda desconfigurada esta presentación. Mientras que la de PDF no se me va a correr nada. Claro, yo sí, hay unos títulos que me hacían falta, no entendía qué pasaba. PDF. Esa. Mejor. No se me corre nada. Listo. La pregunta, el mundo cambió y nosotros, esa es una pregunta para ti, esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Esta diapositiva es muy importante porque esta diapositiva nos habla de la zona de crecimiento, porque digamos que de las crisis salen ideas, de las crisis podemos salir mejores y estamos en un momento que es difícil, pero que nosotros no podemos controlar y por la misma manera hay una palabra que se llama adaptabilidad. La pregunta es, ¿quién quiero ser durante el COVID? ¿En qué zona estamos? ¿En la zona de miedo? ¿En la zona de aprendizaje? ¿O en la zona de crecimiento? Si yo estoy en la zona de miedo, pues acaparo comida, lo que pasó, no sé si se acuerdan, apenas empezó la pandemia en Estados Unidos, todo el mundo comprando papel higiénico, medicamentos, haciendo compras impulsivas, cosas que ni siquiera se necesitaban. Si yo estoy en la zona de miedo, contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira, me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que me llegan y me irrito fácilmente. El tema, por ejemplo, de reenviar todo lo que me llegan esos mensajes a veces que son tan impositivos y que uno escucha y uno dice, ¿yo qué hago con esto? En vez de poner en una balanza, verificar la información, saber si es verdad o mentira, no pienso porque no me interesa, estoy lleno de miedo y lo que hago es que reenvío esa información sin saber a quién más le puedo causar daño. Si estoy en una zona de aprendizaje, estoy en una zona en donde dejo de consumir compulsivamente, tampoco como lo que me hace daño y dejo de ver tantas noticias y más bien selecciono lo que quiero ver. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Esto nosotros no lo podemos controlar.
Identifico mis emociones y aquí entra todo el tema de la inteligencia emocional. Tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor, súper importante. Y contrasto la información antes de divulgarla. Esto es súper importante. Muchas veces, y a mí me ha pasado, y Mauro a mí me ha enseñado muchísimo de buscar esa información, de a veces yo digo, mira, no encuentro nada, y él me dice, mira, busca aquí, busca allá, pero siempre es muy importante porque finalmente no, aquí no es algo que importe el que dirán, es que yo mandé una noticia falsa y quedé mal. No, aquí es a cuántas personas yo puedo impactar negativamente y muchas veces sin querer, ¿cierto? Entonces es por eso que es tan importante. Y la zona de crecimiento, encuentro un propósito, pienso en los demás, busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos al servicio de los que necesitan también, por ejemplo, esta información. Yo sé que esta información para muchos puede ser algo muy básico, puede ser algo del diario vivir, puede ser algo que ya hemos visto hace mucho rato, pero siempre es importante recordarlo. Vivo en el presente y me enfoco en el futuro. Me hago propósitos, soy empático conmigo mismo y con los demás. Agradezco y valoro, o sea, de verdad que no nos hayamos enfermado, hay que agradecerlo, valorar que tenemos salud. Hoy en día creo que es el valor más grande que todos tenemos. Mantengo mi estado emocional alegre y contagio esperanza, que es tan importante. Busco la manera de adaptarme a los cambios y practico todo el tema de paciencia, de relaciones, de creatividad, de cómo estar bien conmigo mismo y con mi entorno. Súper importante. La pregunta es, ¿en qué zona crees que estás? ¿En la zona de miedo, en la zona de aprendizaje o en la zona de crecimiento? Ahora vamos a hablar de algo muy importante y muy bonito, que es la transformación de la humanidad y yo enfocados en la palabra resiliencia. Y hay una buena noticia y es que los colombianos somos muy solidarios. Los colombianos tenemos una característica que nos acompaña por nuestra cultura y por nuestras batallas y es la resiliencia. Somos resilientes, somos creativos. En Colombia somos agradecidos y tenemos la gratitud como positivismo. Y somos una sociedad basada en cultura, en valores. Realmente muchos decimos, no, es que todo está perdido. No, no todo está perdido. Esto que estamos haciendo hoy acá, por ejemplo, es algo muy bonito. Entonces también son cosas que nos dan mucha satisfacción de poder sacar un poquito de tiempo para ser simplemente un poquito mejor. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, es súper importante que tengamos en cuenta que como país estamos por encima de muchos otros. Hace poco hablaba con unos amigos que viven en España, en Inglaterra, hicimos un Zoom de amistad y eran muy aterrados, todos colombianos, pero viven allá, y estaban aterrados de cómo en Colombia nos hemos movido, hemos sido solidarios, nos hemos apoyado los unos a los otros y allá cada uno por su lado. O sea, allá el tema, digamos que es, mira a ver cómo gana la batalla. Entonces nosotros realmente somos muy afortunados por tener esto en la raíz de nuestra cultura. Vamos a hablar de las habilidades del siglo XXI. Las habilidades del siglo XXI vienen enfocadas en algo muy importante y son 13 habilidades. Cuando hablamos, no me voy a encerrar en las 13 porque son muchas y tendría que hablar una por una, pero voy a coger algunas de las más importantes. Pero cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, esto es lo que van a ver las empresas para contratar a personas. Si mañana una empresa toma la decisión de sacar 20 personas y contratar 20, pues estas son las habilidades que las empresas van a tener en cuenta. Y si ustedes se ponen a ver, esto son habilidades para nuestra vida, para la convivencia, para estar bien emocionalmente. Digamos que son 13 habilidades que van una a una de la mano. Entonces, vamos a mirar algunas y ahondar en algunas de ellas. Y les quiero compartir este videito como primera medida. ¿Cómo nos podría ayudar
esta capacidad de reponerse, de pararse frente a una pérdida, a una situación compleja que cada uno de nosotros le está tocando vivir. La resiliencia puede constituir, la verdad, es que un desafío importante para enfrentar el mundo complejo que hoy día vivimos, con esta pandemia que tal vez nos ha sorprendido a todos porque ha afectado de una manera tan significativa a nuestro país y en general a nivel del mundo. Primero, debería decir que no existen recetas. No creo que tengamos una receta específica para decir cómo la resiliencia nos puede ayudar. Lo que sí me parece y podría compartir de lo más personal es que una pérdida tan significativa como puede ser una persona debe centrarse en la capacidad que yo tengo de aportar a los demás. Es decir, darse otra oportunidad para querer, para amar, para establecer una relación, para de alguna manera pensar en el otro y no pensar en lo que tal vez uno perdió. Puedo encontrar en mis capacidades, en mis afectos, en mis sentimientos, cómo acoger a otro, cómo acompañar a otro, cómo querer a otro. Y esas nuevas oportunidades que muchas veces tal vez uno no las ve, creo que es la capacidad de poder superar momentos tan difíciles como lo que estamos viendo hoy día y tal vez más adelante. Los invito a ustedes a hacer una reflexión de qué es lo que yo puedo ofrecer a otro, cómo puedo volver a amar, cómo puedo volver a querer, cómo puedo volver a acoger, cómo puedo dar una buena palabra, cómo puedo ser mejor y contribuir a que esta sociedad sea mejor y que salgamos juntos de este gran desafío que nos está poniendo hoy día en el mundo. Bueno, gracias por venir. Espero que la charla os sea de utilidad. Vengo a liarla bastante parda hoy, ¿eh? Voy a decir barbaridades, con el permiso de Nuria, con el permiso del Cancaralleo. Espero que me dejáis. Bueno, con este video quiero resaltar una de esas 13 habilidades del siglo XXI, que es la resiliencia. Tan importante, creo que es la que más resalta de entre esas 13, porque digamos que es la que nos da la fuerza para afrontarnos a la adversidad. Esa, digamos que es una de las frases que más me gusta de todo lo que investigué, de lo que significa la resiliencia. Y hay una de Charles Darwin que es muy contundente y nos dice que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Aquí hay una diapositiva que nos enseña cómo ser resiliente. Entonces, todo el tema de la actitud, qué actitud estamos teniendo en este momento frente a esto que estamos viviendo. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo afrontas el pasado? Sabiendo que ya el pasado pasó y no lo puedo cambiar. Busco soluciones, estoy abierto al cambio, acepto lo que está pasando, asumo con responsabilidad en este momento lo que tengo, lo que soy y cómo puedo yo reinventarme cada día. Entiendo que es temporal y que esto no es para toda la vida. Sabemos que va a ser muy largo, pero no va a ser para toda la vida. Y si es para toda la vida, es momento de podernos adaptar a una nueva manera de vivir. No siempre se recoge lo que se siembra. La vida es así y eso pues hay que aceptarlo. Y la vida tiene una parte injusta y todos somos parte de ello. Y realmente pues nada es perfecto. Y ser resiliente pues es aceptar todas estas actitudes, cualidades, asumir todas estas responsabilidades. Y es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para adaptarnos positivamente a todas las situaciones adversas. Entonces la resiliencia, independientemente que seguramente muchos estamos cansados de la palabra COVID, estamos cansados de la palabra reinvéntese y muchas cosas más, y a lo mejor también de esta palabra resiliencia,
pero es una palabra que tenemos que entender muy bien para poder transformarla, dejarla en nuestra mente, en nuestro corazón y poder aplicarla. Digamos que cuando nosotros somos resilientes, esto nos ayuda a tener una mente positiva, a tomar decisiones en conciencia, con todo lo que tiene que ver con nuestra parte interior. Vivo un día a la vez, es decir, que me enfoco siempre en que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de la manera perfecta, con la mejor actitud. Establezco una rutina diaria, digamos que esto ustedes ven, la resiliencia hace parte del diario vivir, y si nosotros nos organizamos de esta manera, pues es mucho más fácil aplicar la resiliencia en tiempos de pandemia. Ejercitar mente, cuerpo y alma. Muchos que no les daban importancia al tema del ejercicio, pues en pandemia hay muchos que sí, o viceversa. Digamos que ha sido un tema muy complejo, pero hace parte de adaptarnos. Si realmente es que nos queda muy difícil, pues busquemos ayuda, busquemos asesoría, quién nos puede ayudar a adaptarnos, quién nos puede crear una rutina de ejercicios fáciles, etc. Y cuando hablamos de darle propósito a nuestras vidas, el tema del propósito, si ustedes ven, es un tema que está desde el principio y se viene desarrollando todo el tiempo. Propósito, propósito, propósito. El propósito es tan importante porque es lo que nos da también ese establecer tu rutina diaria, ese es el que nos da vivir un día a la vez y el que nos da tomar conciencia de nosotros mismos. Estos perritos salen en todas las charlas. Y cuando hablamos de adaptabilidad, va muy de la mano con la resiliencia. Aquí hay alguien que admiro mucho, Steve Hawking, decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces es como, y pues es muy frecuente y es mucho más fácil adaptarnos a otros, ¿cierto? Que los otros se ajusten a nosotros mismos. Entonces esto se vuelve también en un equilibrio. Y les pongo un ejemplo, para mí ha sido muy difícil el tema de la convivencia, por ejemplo, en la oficina. Nosotros hace más o menos ya un mes volvimos 2 veces por semana a la oficina y ha sido muy difícil porque pues está uno en una reunión con un cliente y de pronto alguien llega gritando o alguien llega sin tapabocas. Entonces, digamos que estamos en una cultura de los frescos y que somos tan, de verdad, que no importa, eso no pasa nada. Y sí pasa, o sea, ¿cuánta gente no se ha contagiado por el simple hecho de ser fresco y tranquilo y no ponerle el punto a la I sobre algo tan importante como es esto? Y pues eso hace parte también de la adaptabilidad. Hablamos de algo muy importante dentro de esas 13 habilidades que ustedes ven que estoy resaltando algunas de ellas. Hablamos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es todo un contexto con los demás y con nosotros mismos. Entonces es lo que tú sientes en ti y lo que tú sientes hacia los demás. Lo que haces para ti y lo que haces también en relación con los demás. Viene a tomar algo muy importante y es la autoconciencia, la habilidad de reconocer e identificar esas emociones en nosotros mismos y qué nos la genera. Yo, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy reaccionando así? Muchas veces estoy bravo y no me pregunte por qué. No, si yo estoy bravo, tengo una razón de ser. Nosotras las mujeres que manejamos tanto el tema del hormonal, yo a veces, y tengo un esposo que me comprende y le digo, amor, no sé qué me pasa hoy, pero no me aguanto ni yo. Entonces, él ya sabe que es hormonal y que pues que no hay que buscarle una razón de ser, pero eso hace parte de la autoconciencia. Voy al origen, no sé qué me pasa, pero sé que es hormonal. Identifico ese sentimiento que me hace tener autocontrol. Entonces, al identificar ese sentimiento que tengo, que me genera irritabilidad, que me genera una serie de cosas, me da ese autocontrol porque estoy controlando ese impulso o esa emoción que a veces no me deja avanzar. Eso es con nosotros mismos, con los demás y con nosotros mismos también la empatía, habilidad de conectarnos con las emociones y los motivos hacia los demás. Entonces, si una persona me cae bien, si una persona me cae mal, pues no necesariamente tengo que demostrarlo, simplemente el tema de la empatía es algo que tiene mucho que ver con las relaciones humanas y pues esa capacidad también de adaptarnos a través de la empatía con las habilidades sociales para poder tener relaciones satisfactorias, para poder gestionar conflictos, comunicarnos claramente y, muy importante, influir en los demás de una manera positiva.
Ejemplo, si yo no tengo nada bueno que decir, mejor no lo digo. ¿Por qué tengo que ser con mi voz, con mi hablar, tengo que ser destructivo? Si yo no tengo nada bueno que decir de una persona, nosotros los colombianos culturalmente somos muy criticones y nosotros no sabemos ni dimensionamos el daño que podemos hacerle a otros simplemente por algún comentario. Y nosotros los comentarios muchas veces no los vemos destructivos, pero no sabemos la otra persona cómo lo tomó. Finalmente, hoy en día, en los millennials, para ellos eso es bullying, ¿sí? A nosotros nos han hecho bullying, a esta generación, que somos los baby boomers, digamos, generación X y los baby boomers, ahí hay una mezcla de generaciones. El bullying ha existido toda la vida, pero digamos que a lo mejor antes teníamos más cualidades para poder afrontar ese bullying. Ahora todo nos toca, todo nos llega, entonces es también cómo podemos nosotros de verdad controlar esos pensamientos, esos comentarios, influir hacia los demás muchísimo mejor. Otra habilidad, la solidaridad. No es un sentimiento superficial, es la determinación firme de empeñarse por el bien común. La solidaridad llegó para quedarse, igual que todas esas 13 habilidades, pero pues esta es muy marcada y como les comentaba anteriormente, somos un país solidario y eso nos ayuda mucho a ayudarnos entre nosotros y a estar siempre pendiente el uno del otro. Pero la solidaridad es muy importante, de qué manera podemos ayudar a otro. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos de algo muy importante y son las mentes abiertas. Aquí, por ejemplo, la diferencia es el ejemplo de la diferencia entre una mente abierta y una mente cerrada. Una mente abierta aprende, una cerrada lamenta. Una mente abierta resuelve rápidamente. Una mente cerrada dice que es imposible. Una mente abierta sigue adelante a pesar de todo, sigue adelante. Una mente cerrada se estanca o espera a que el gobierno haga algo por él. Una mente abierta acepta las críticas, una mente cerrada sufre por el que dirán. El que dirán, hay mucha gente que ha matado el que dirán. Una mente abierta maneja el miedo, una mente cerrada el miedo lo maneja, es totalmente lo contrario. Una mente abierta mantiene el equilibrio y una mente cerrada lo enoja, la condición de esa persona es estar enojada o se condiciona muy fácilmente a través del enojo. Entonces, ¿cómo desarrollar la creatividad en tiempos de pandemia? Primero hay que evaluar qué clase de mente tenemos. Si tenemos una mente cerrada, entonces es hacer un stop y decir, bueno, ¿yo por qué me lamento todo el tiempo? ¿Por qué todo el tiempo digo que es imposible? ¿Qué está pasando? ¿El miedo me maneja? ¿Soy una persona que sufro por todo? ¿Qué pasa conmigo? Entonces hago un stop, evalúo, me reconozco. Todos los procesos de perdón son supremamente importantes para poder estar bien conmigo mismo y tener una mente abierta. Entonces es el tema de cómo poder evaluar. Aprender a ser camaleónicos. Nosotros en este momento y parte, reitero, de lo que estamos haciendo hoy ha sido ese proceso mío de aprendizaje durante la pandemia de cómo poder reinventarme y eso ser parte de ser camaleónicos. Nunca pensé estar haciendo esto y me parece súper chévere poder socializar, poder aprender, porque aprendo muchísimo a través de estas charlas y es la manera de, si hoy estamos haciendo algo y mañana nos toca hacer otro, hacerlo. Si hoy hay que barrer y mañana trapear, pues toca, porque no es momento de verdad para nosotros ser selectivos y escoger qué quiero ser. Hablamos de las 7 etapas para la transformación personal. Digamos que estas son parte de la clave de poder tener una transformación conmigo mismo y es aceptar la incomodidad y necesidad de cambio. El tema, la palabra aceptación, si ustedes ven, viene desde el principio y se va desarrollando dentro de cada habilidad. Y también pues nos ayuda mucho a entender todo lo que está pasando. Define qué quieres cambiar, lo que hablábamos anteriormente. Si tengo una mente cerrada, una mente abierta, mirar de qué manera yo puedo. Finalmente es para ti mismo y es para tu bienestar. Identifica tu zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Estás sentado esperando a que el gobierno resuelva todo lo que está pasando? ¿Piensas que esto se va a resolver en un mes? ¿Cuál es tu zona de confort? Muy importante, escribe tu compromiso. Eso es, muchas veces
la escritura da mucha fuerza a nuestros pensamientos. Identifica los apegos y trabaja para el desapego. A veces nos apegamos a cosas materiales, a veces estamos pegados al pasado, a veces estamos pegados a algo que nos pasó atrás y no hemos podido perdonar. Y esos apegos finalmente lo que hacen es estancarnos y no dejarnos avanzar. Y muchas veces pensamos que todo está bien, pero psicológicamente, en el inconsciente, estos aspectos que no hemos podido identificar siguen ahí y los vamos a llevar toda la vida hasta que no los identifiquemos. Activa un plan de acción. El tema de siempre hay que tener plan B, siempre hay que tener plan B. Entonces, pensar cuál es tu plan de acción. Y avanza con seguimiento continuo. Si ustedes ven, todas estas transformaciones personales van muy ligadas a una mente abierta. Si yo tengo una mente cerrada, no voy a tener claves de transformación nunca. Entonces, es la manera de poder pensar dónde estoy yo y dónde quiero estar y qué quiero transformar. ¿Estás cómodo en la estar cómodo en la incomodidad del cambio? Sé que es muy difícil, pero pues digamos que en medio de todo, creo que todos los que estamos aquí reunidos, pues no nos falta nada, afortunadamente. Entonces, y también muchas veces de las grandes crisis en la historia, pues se han generado inventos, ideas, prácticamente esto llega también para sacudirnos a los que estamos en zonas de confort o a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, y cuando salimos de la zona de confort es donde ocurre el cambio. Eso es, pero automático. Y hay muchas experiencias y muchos testimonios de personas que llevan muchos años en su zona de confort y que cuando salen de su zona de confort, ¡prum!, un cambio automático se da. Las crisis pulen las vidas de las personas y en ellas descubres lo que realmente eres. O sea, yo comparto que para mí ha sido, independientemente de que la situación es muy compleja y han habido días difíciles, pero para mí ha sido una oportunidad, para mí ha sido pulir un diamante y estar ahí también resaltando y subiendo esa autoestima que de pronto estaba dormida y todo esto le da un nuevo valor. Cuidando los miedos, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños, eso es súper importante. Los miedos no nos ayudan a avanzar para nada. Salir de la zona de confort es tu decisión. ¿Dónde quieres estar? ¿En esa pecera pequeña o en esa pecera grande? Esa es solamente tu decisión. Aquí tenemos otra habilidad y es aprender aprendiendo. El tema de aprender aprendiendo, que es exactamente lo que estamos haciendo, pero viene ligado al tema de romper barreras, a preguntar todo. O sea, es muy importante preguntarnos por qué esto, por qué lo otro. Y de una manera, cuando uno se pregunta, automáticamente viene la investigación. Pedagogía de un mundo nuevo, las TIC. Pedagogía de un mundo nuevo de las tecnologías de la información y la comunicación. Si aquí mi madre me está oyendo, le tengo que aplaudir porque ella sola dijo, tengo que aprender y está tomando cursos en YouTube de Word, que digamos que son conocimientos que están ahí, pero que seguramente pues de no ejercitar, pues se olvidan, y porque pues obviamente tampoco vemos la necesidad de tenerlos antes de la pandemia y ahora estamos mucho más conectados. Y así como mi mamá, a muchos nos ha tocado aprender cosas diferentes, cómo usar una plataforma como estas, cosas que se pueden hacer a través de Zoom y así sucesivamente. Entonces, es una invitación a que no nos dé pereza todo el tema de las tecnologías porque llegó para quedarse. Trabajar por acabar tus miedos. Venimos hablando de eso, miedos. Los miedos no nos dejan avanzar. Aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y dar sin esperar a cambio. Eso es tan importante. Es una tarea muy difícil, pero cuando hay todas estos rompimientos que hemos visto, se viene siendo un poquito mucho más fácil. Aquí vamos a hablar de unos ejemplos de cómo la humanidad se está adaptando a las nuevas medidas en diferentes partes del mundo y también aquí en Colombia, y claramente cómo pues a medida que va pasando el tiempo, pues la pandemia nos va hablando sí, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero pues por ejemplo este es un restaurante en donde pues ya adaptaron las mesas de cómo van a ser para cuando la gente visite los restaurantes, como por ejemplo una empresa colombiana
va a tener agua potable envasada en caja, súper importante. Pues, no sé si saben que cada vez que nos tomamos una botella de agua en plástico, primero tardamos 15 minutos en tomarnos una botella de agua en plástico medianamente. Y esta botella se demora 700 años en descomponerse. Entonces, pues, desafortunadamente, el 75% del plástico del mundo no es reciclado. Entonces, a cambio, pues, viene esta propuesta y el cartón se demora solamente 6 meses en descomponerse. Entonces, esas son propuestas que hacen parte de este cambio también que estamos viviendo. Este es un ejemplo también, Crepes & Wafers tiene solamente mujeres domiciliares. La razón de ser de Crepes & Wafers en Colombia es que todas las personas que trabajan en Crepes & Wafers, que son mujeres, las personas que contratan son solo madres solteras, cabeza de familia. Entonces, siguen, a pesar de la crisis, conservando la misma línea, ¿cierto?, con las mujeres. Entonces, pues, digamos que es muy bonito ver que siguen conservando esa misma línea. ¿Tú qué me pusiste la cámara? Cuidado personal. Esta, por ejemplo, es una marca tenis. Como tenis ahora pues maneja todo el tema de tapabocas, como las nuevas marcas vienen adaptándose también. Entonces ya uno se mete a comprar online y están pues estas capuchas para también cubrir con tapabocas en tenis, para hombres, para mujer. Entonces vienen también nuevas líneas. Aquí tenemos una línea donde está la niña que nos dice nueva línea de cuidado personal. Entonces es como ya esto llegó para quedarse. Los infaltables para estar en casa. ¿Cuándo veíamos nosotros que una página nos vendiera un infaltable para estar en casa? Y también pues toda la manera de las prendas con protección, antifluidos, cómo una gorra se puede acomodar con el tema de protección. Entonces ya viene todo el tema fashion, de cómo ponerlo mucho más bonito, y pues todas estas empresas han venido adaptándose a esto. Así es como están estudiando en Bangkok, en Tailandia. Este es un ejemplo de varios jóvenes monjes budistas que participan en sus clases. Digamos que ellos, como son una comunidad de monjes, ellos viven toda su vida estudiando y pues viven juntos. No tienen un círculo familiar así como los niños normales. Entonces pues ellos han tenido que seguir estudiando y pues esta es la manera como lo hacen. Las creencias religiosas, o sea, el COVID, digamos que cambió también la forma en que las personas profesan sus creencias, y pues esta es una de las circunstancias en que se ve cómo pues un padre a través de un en vivo hace su misa, y pues esto ya se está viendo muchísimo, hasta también pues se está viendo en los entierros. Todo esto es la nueva realidad. En Medellín, 2 robots para la entrega de pedidos de Rappi se dirigen a un destino por las calles de Medellín. Entonces, digamos que este es un ensayo que hizo Rappi para que no haya contacto humano con nadie. Entonces tienen 2 robots que van con un pedido dentro de esa cajita. Entonces, digamos que esto es lo que vamos a ver a un futuro muy inmediato, muy seguramente por las calles de Bogotá, por las calles de Cali, etc. ¿Cómo ayudar a la colectividad? Hay muchas maneras de ayudarnos en tiempos de crisis, y una de ellas es con el tema de las fake news. ¿Qué son las fake news? Las noticias falsas. ¿De qué manera ayudarnos? Pues no compartiendo la información sin ir a una fuente de información. Súper importante. Hay muchas maneras de hacerlo. 1, lea la noticia y no solamente el titular, léala toda. Averigüe la fuente de información, escriba el título en el buscador, uno va a Google, escribe el título de la noticia y uno así muy rápidamente va a encontrar si es verdad o si no la encuentra. Busque también los datos y números citados. Muchas veces por lo general son números que se inventan. El contexto, como la fecha de publicación, es muy importante. Eso nos pasa muchísimo. Compartimos noticias, cuando uno va y ve la fecha es 20 de julio del 2019 y estamos a 20 de julio del 2020. Entonces es la manera también de verificar muy bien la información. No nos dé pena preguntarle a esa persona que nos envió la noticia
quién se la envió a ella para que verifique la información. O sea, yo, por ejemplo, en mi círculo social de amistades ya todos saben que yo pregunto, ya todos saben que no me pueden enviar cualquier cosa y no me importa, pues finalmente siguen siendo mis amigos. Entonces, es muy importante verificar esa información. Investiga la imagen en el buscador. Ustedes saben que Google, al lado creo que derecho o izquierdo, tiene un icono en donde uno puede tomarle la foto a algo y esa foto la va a investigar y te va a decir absolutamente toda la información de la foto. Eso ya se puede hacer. Y desconfía de los audios. O sea, por lo general, es que o sea, las noticias no se desarrollan por audios, entonces el 100% de los audios por lo general son falsos. No hay un audio en el que el presidente habló a través de un audio y nos lo envían a todos, eso no existe. Entonces, por lo general, son falsos. Esa es una de las maneras en que podemos contribuir. Hoy pregunto, ¿tú qué tipo de persona eres? ¿Cómo te estás comportando respecto con el planeta? ¿De qué manera estamos contribuyéndole al planeta lo que nos ha dado durante tantos años? ¿Eres de los que usa cepillo de dientes de bambú o un cepillo de dientes de plástico? ¿Usas un pitillo de metal o un pitillo de plástico? Ya tenemos pitillos de bambú, pitillos de plástico, ya hay pitillos para las personas que de pronto son consumidoras. Lo que pueden hacer es comprarse un pitillo de metal y lo cargan en la cartera para que en ningún lugar les den pitillo. ¿Termo de agua reusable o botella de plástico? ¿Cuál de las dos consumes? ¿Una taza de café reusable o una taza de café desechable? ¿Cargas tu pocillo, cargas tu termo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Tienes una bolsa de tela o sigues consumiendo bolsas de plástico? Ahora con el tema de la pandemia es preocupante porque el consumo de plástico se ha incrementado como un 2000% y lo vivimos aquí en la casa. Tengo que confesar lo que le digo a Mauro porque pues nosotros todo lo pedimos a domicilio y le digo, amor, es impresionante la mano de bolsas que hay en esta casa como nunca. Antes me hacían falta bolsas para guardar o botar las cosas y ahora me sobran porque pues obviamente en un domicilio es la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa. Entonces es como también un problema de salud como el COVID incrementa todo el tema de contaminación. Entonces a futuro vamos a tener un problema muy grande con el tema del plástico, a futuro muy cercano. Aprende a reciclar y a reusar. Eso digamos que realmente si nos ponemos a pensar no es tan difícil, ¿sí? Por ejemplo, no se reciclan los espejos, no se recicla la cerámica, el papel higiénico y las servilletas, sí se recicla el plástico, los restos orgánicos, el vidrio, el papel de cartón, las pilas, las baterías, el aceite, digamos que hay depósitos para el aceite, cómo organizamos en la casa nuestros espacios, cómo reutilizamos las botellas y pues no botemos la ropa, donémosla. Entonces empiezan también, todo esto debe de empezar a formar parte de nuestra vida para poder nosotros adaptarnos a todo lo que está por venir también. Y ahora nos vamos a ver con este videito. Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido. El más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido, nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar, que no existen rivales imposibles. Hoy, Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Juega de local. Quédate en casa.
es un mensaje que les quería compartir de la Conmebol, que me pareció muy bonito y pues a todos nos puede llegar. Y hoy venimos a recordarte que la naturaleza te protege y pues la destrucción de la naturaleza causa el 75% de las enfermedades en el mundo. Por eso conservar equivale a salud. Es una invitación a que reciclemos, reusemos, a que podamos empezar a hacer esa transformación. Muchas veces lo vemos imposible, pero créanme, hasta un cepillo de bambú no lo envían a domicilio hoy en día. Nosotros hemos estado aterrados de cómo lo que se necesite, o sea, ya todo el mundo se adaptó. O sea, el que no esté haciendo domicilios, el que no esté enviando cosas desde la Patagonia hasta nuestra casa, pues no está adaptado. O sea, ayer recibimos un café desde Pueblo Rico, Risaralda, Mistrató, a Cali, cuando pensaba uno que un campesino de un área rural iba a transformar su forma de vender para llegar a todos los destinos. O sea, es increíble. Realmente eso hace parte de la adaptación y de la resiliencia. Y ya terminando, pues frases que calan mucho como esta de María Curie, una física muy importante que nos deja la historia. No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Entre más entendimiento, menos temor. Súper importante. Y otros con los que me caso, que es Alejandro Magno, recuerda que la conducta de cada uno depende del destino de todos. Digamos que finalmente esto que nos queda decir, que es una invitación a ser parte de esta nueva y mejor normalidad y que la adaptación depende de ti, depende de mí. O sea, definitivamente esto es por ti, es por mí, es por todos. Que yo no esté contribuyendo a lo que está pasando, pues finalmente me está haciendo entender que no estoy haciendo la tarea bien. Y como conclusión, ya para cerrar, la solución somos todos. Realmente no queda más que decir. Siempre hay un vecino a quien ayudar y nunca hay que olvidarnos lavarnos las manos. Lavémonos las manos. Ya no hay tantos comerciales ni tanta publicidad recordando que nos tenemos que lavar las manos, pero es lo único que ayuda a que el virus no se quede en casa. Muchas gracias. Well done.